Ante todo, buenos días. En realidad este es un tema que a mí me parece muy interesante y me apasiona en el sentido de que quizás esta es una de las mejores herramientas con las que podría contar el patrimonio para poder hacerlo sostenible, ¿no? En todas las dimensiones que significa ser sostenible, ¿no? A mí, digamos, por la experiencia que he tenido en los últimos años de participar en la Bienal de Arquitectura de Venecia como comisario, hemos participado en 4 ediciones, una de las cosas que siempre me llamó la atención era cómo Venecia, siendo uno de los distritos turísticos más importantes del planeta, había logrado hacer este evento, que ya tiene bastantes años, el de arte tiene más de 40 y el de arquitectura tiene más de 30, dentro de un monumento, ¿no? Y si bien es cierto, cuando hablamos de monumentos siempre hay el recelo de cuál es la mejor forma primero de intervenirlo o recuperarlo, y después cómo integrarlo dentro de actividades complementarias que lo puedan hacer sostenible. La Bienal de Venecia para mí es un muy buen modelo de gestión entre una asociación público-privada. La Bienal de Venecia se da en 2 espacios, en el Arsenal y en el Giardini, ¿no? El Arsenal es un monumento histórico, intocable. Y lo cierto es que el Comodato de Venecia logró un convenio con una empresa privada que es quien maneja las bienales y ha logrado desarrollar una actividad que además se ha convertido quizás en referentes, uno de los referentes más importantes para arquitectura y arte, entre otras disciplinas, ¿no? También hay danza, cine, ¿no? Pero el gran sustrato donde se dan todas estas actividades y se potencian es el monumento mismo, ¿no? El Perú participa desde el año 2002 en la Bienal de Venecia, pero en el 2014 ya con un espacio propio. Y lo interesante de este espacio propio que se creó fue justamente que fue una intervención dentro del Arsenal, donde justamente en esta asociación público-privada, la organización se compromete a restaurar el monumento y a intervenirlo, ¿no? Y a activarlo, ¿no? El espacio que hoy ocupa el Perú en los distintos eventos termina siendo uno de esos compromisos asumidos por la empresa privada de restaurar el monumento y activarlo, ¿no? Y hoy día tenemos un espacio perfectamente intervenido, digamos, quizás la Escuela de Venecia es una de las más conservadoras en la forma de intervenir el patrimonio. Y además, cada vez que ahí se participa, que eso es lo interesante, uno tiene que cumplir con todos los requerimientos que implica intervenir en un monumento en forma temporal, ¿no? O sea, las pabellones que se montan dentro de estos espacios están interviniendo en un monumento permanentemente y recurrentemente. Entonces, a mí me gusta esto porque además de ser una intervención recurrente, controlada, activa el monumento y para mí es un buen ejemplo de cosas que se deberían hacer en general en nuestro espacio, ¿no? En nuestra sociedad. Por otro lado, tenemos que tener claro que no es posible que el Estado pueda hacer sostenible nuestro patrimonio por lo vasto que es. Con lo cual el modelo de que solo el Estado puede hacerse cargo del patrimonio es inviable, ¿no? Y hay que empezar a pensar otras formas de cómo hacer sostenible el patrimonio de nuestro país, ¿no? Yo quiero presentar a Juan Pablo de la Puente con su ponencia Balance de la política cultural sobre sitios arqueológicos. Juan Pablo es abogado especializado en Derecho del Patrimonio Cultural. Su actividad profesional se centra en el asesoramiento en regulación de bienes culturales con énfasis en proyectos de inversión y de conservación. Ha sido viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, director ejecutivo del World Monument Fund en el Perú y perito legal experto en materia de patrimonio cultural. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho por la Universidad de Columbia. Por favor, te invito a pasar al podio.
Con preocupación por nuestro patrimonio arqueológico se debe a que no existe una política cultural. Eso no es correcto. Sí existe una política cultural. En esta oportunidad me voy a centrar justamente en hacer una evaluación de esa política cultural, de los aspectos más importantes, específicamente para el caso de sitios arqueológicos. Yo creo que ya es momento de hacer y ver si las reglas establecidas por la política cultural son las correctas, son eficientes y si cumplen el objetivo de proteger el patrimonio cultural. Estamos a pocos años de cumplir 200 años como república y la situación y el contexto yo creo que justifican hacer una aproximación. Como el patrimonio cultural se refiere al legado de nuestros antepasados, se refiere a nuestra identidad, siempre hablar sobre cambios en las reglas es muy complejo, es muy controvertido, que es natural porque es como que estemos hablando sobre nuestro apellido, sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos. Este es un, digamos, resumen de los aspectos más importantes de las reglas establecidas por la política cultural, reflejadas en la Ley de Patrimonio Cultural en el Perú. Sector público, compuesto por todas las entidades públicas. Sector privado, compuesto por todos nosotros, ciudadanos, que nos podemos agrupar en empresas, nos podemos agrupar en asociaciones sin fines de lucro, en fundaciones, en asociaciones de vivienda, entidades culturales como universidades, como institutos, en general. Esa es la gran división sector público, sector privado. Es importante mencionar también para tener un mejor análisis en el balance y en el debate, sector privado, según la ley, no se refiere a empresas privadas únicamente. En cuanto a la propiedad, la ley muy clara establece que el Estado es propietario exclusivo de todos los sitios arqueológicos, pero es una propiedad especial. De acuerdo al Tribunal Constitucional peruano, el Estado tiene dos tipos de bienes: los bienes de dominio privado y los bienes de dominio público. Los bienes de dominio privado, el Estado ejerce su propiedad como lo ejerceríamos cualquiera de nosotros respecto a nuestra propiedad privada, ¿no? Vender, hacer modificaciones, en general el régimen general, ¿no? Pero el caso de los bienes culturales, el caso específico del patrimonio arqueológico, no así el patrimonio virreinal o republicano, el patrimonio arqueológico es de propiedad exclusiva del Estado y tiene unas características que son características comunes a los bienes de dominio público, que significa que en ese caso el Estado ejerce no un derecho de propiedad, sino tiene un carácter de tuitivo, de cuidado de los sitios. Tienen las características, por eso, de bienes públicos, son inalienables, que no pueden pertenecer a nadie, no se pueden transferir, es imprescriptible, es una forma en el derecho, hay una forma de adquirir la propiedad por la prescripción, el paso del tiempo, cumpliendo algunos requisitos, en el caso, esto es imprescriptible, caso de los sitios arqueológicos, y es intangible, que es una condición especial de los sitios arqueológicos, que comúnmente se entiende que intangible es no tocar en ninguna circunstancia. Eso no es correcto. De acuerdo a la norma, intangible es, puedes tocarlo siempre y cuando la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Cultura, te autorice. La idea de la intangibilidad es sacar a los bienes del comercio común y protegerlos, pero en todo caso autorizar las intervenciones que sean necesarias, que redunden en beneficio del sitio, ¿no? Si fuese intangible en sentido absoluto, no podría existir la arqueología de campo y tampoco se podrían hacer museos de sitio, ni señalética, ni accesos y demás. Luego, respecto de la administración de sitios arqueológicos, la ley establece específicamente, el artículo 6.1 de la ley, que únicamente el Estado puede administrar. No permite, excluye al sector privado de la posibilidad de administrar los sitios arqueológicos. La otra regla respecto de excavaciones e intervenciones en sitios arqueológicos, la ley no hace ninguna exclusión. Permite, lógicamente, que el sector público realice las intervenciones, las excavaciones, las investigaciones y también permite que el sector privado lo haga previa autorización del Ministerio de Cultura. Pueden ser por interés de un proyecto de inversión, ¿no? Lo denominamos proyectos de evaluación arqueológica, o puede ser por un interés meramente científico, o puramente científico, mejor dicho, que son los PIAs, los proyectos o programas de investigación arqueológica. Entonces, en el caso de excavaciones no hay exclusión.
En el caso de administración sí, y en el caso de propiedad también, pero siempre hay que tomar en cuenta, y ahí se relaciona el problema del saneamiento físico-legal, que es tan problemático, y como veremos en cifras digamos, es un gran desafío, es que en el caso el Ministerio de Cultura identifica un sitio arqueológico, pero el predio en donde se ubica el sitio se encuentra previamente registrado en registros públicos, en la SUNARP, lo que se inscribe, no se le quita la propiedad, se respeta la propiedad del predio, pero se inscribe la condición cultural del sitio arqueológico como una carga. Es decir, no puede tocarlo sin permiso del Ministerio de Cultura. Eso se deriva del artículo 6.1 también de la ley, que establece que, digamos, todos los sitios arqueológicos son de propiedad del Estado, aunque se ubiquen dentro de predios de propiedad privada. Es decir, hace una ficción la ley en el sentido de decir, el predio, digamos, queda de propiedad privada y, digamos, lo que está encima, como, digamos, un bocadito, la tostada, y encima está el queso es de propiedad del Estado y la galleta sigue siendo de propietario privado. Así no hay la obligación de expropiar, lo que implicaría un costo muy alto al Estado. Veremos también si es eficaz esa disposición de la ley. También hay otra excepción, que es el caso que se entiende más en el Centro Histórico del Cusco, cuando, digamos, la primera planta son estructuras arqueológicas y la segunda planta es virreinal o republicano. Si toda esa unidad es privada, se mantiene privado. Esa es otra excepción que hace la norma. Esa es la regla. Ahora veamos cifras oficiales del Ministerio de Cultura a diciembre del 2017. Se han identificado en todo el territorio nacional 22.638 sitios arqueológicos de diferentes características. Por lo menos estos 22.638 tienen un nombre y un punto de coordenada UTM de ubicación. De esos se han declarado un poco más de la mitad, 57.5%. Del total, los que tienen un plano de delimitación propuesto, 25.3%. Es un paso previo, inicial, fundamental para luego llegar al saneamiento legal. Con plano ya delimitado, 13.2%. Que tengan carteles e hitos de señalización, 9%. Inscritos en registros públicos, 209, que equivale a 0.9%. Y abiertos al turismo, tenemos 0.3%. O sea, 73 sitios arqueológicos están abiertos al turismo en nuestro país. Ahí vemos el potencial, ¿no? Porque ya de por sí, creo que más o menos 70 u 80% del turista internacional que visita nuestro país viene motivado para conocer el patrimonio cultural, el material, inmaterial, la cocina, los sitios arqueológicos. Y ojo, tenemos solo un 0.3 y el potencial entonces es inmenso. ¿Por qué esos resultados? Yo creo que una de las razones es que eso ya se cambió hace varios años, pero tradicionalmente las declaraciones que hacía la autoridad competente de un sitio arqueológico era, digamos, una declaración de gabinete. No se notificaba a los propietarios del predio. Y en algunos casos, y por muchos años, ni se publicaba en el diario oficial peruano la declaratoria. Y tampoco, ahora es un requisito, ya hace varios años, pero por décadas no era requisito delimitar para declarar. Por eso se está arrastrando estas cifras tan complejas. En esta tabla, estas cifras vienen del tarifario de servicios que viene del Ministerio de Cultura. Cada año el Ministerio de Cultura aprueba este tarifario, esta norma se aprueba, digamos, al fin del año para que sea aplicable en el siguiente año. Esto se refiere, digamos, son 73 sitios abiertos al turismo, digamos, ese es el 100%. De esos que tengan museo de sitio, casi la cuarta parte, 18. En los que se puede alquilar el uso de espacios, 7, más 2, que digamos, pongo más 2 porque no están abiertos al turismo, pero según el tarifario se permite alquilar, 9.58%. Con servicio de guiado, 7, en los que se ofrece la realización de cursos, seminarios, talleres y conferencias, 4, con visita nocturna, 3, y en los que se ofrece viajes educativos integrales, ingreso, que incluye el ingreso, la alimentación, transporte y guiado, 1. Eso nos refleja que, digamos, de los 73, no todos, o muy pocos son productos turísticos, de acuerdo al concepto que Liz nos dijo en la mesa anterior.
¿no? Y para aclarar, esto refleja la foto de los servicios que están incluidos en el tarifario que aprueba el Ministerio de Cultura, que están, digamos, institucionalizados. Hay muchas otras actividades que por iniciativa y compromiso de los directores de los sitios que generan, digamos, colaboración con otras entidades, pero digamos que está fuera dentro de todo el engranaje, digamos, formal del Ministerio y permanente año a año. Como es el caso, por ejemplo, uno puede ir recientemente abierto en Tucumé, uno puede visitar montando bicicleta Tucumé. No es un servicio que está incluido en el tarifario, pero es fruto de un convenio de colaboración entre el sitio y entidades privadas, entidades del sector privado. No pasa lo mismo como ya venía pasando en Pachacamac. Digamos, esa es la foto del tarifario que muestra lo formal, lo que está dentro del sistema. Hay otras, digamos, porque también tienen mucho mérito los directores de los sitios y de los museos de sitio de desarrollar nuevas actividades, porque al fin y al cabo el objetivo es servir al público, servir al visitante, servir al ciudadano, ¿no? Darle un uso social al monumento, ¿no? Ahora, digamos, para entender por qué, o para tratar de entender por qué estas cifras tímidas y el gran desafío que existe, quiero mostrar acá la tabla. Del Ministerio de Cultura se creó el año 2010, absorbió el Instituto Nacional de Cultura, también se transfirió el Archivo General de la Nación, que era del sector justicia, ¿no? y también la Biblioteca Nacional, que era del sector educación. Todos entraron debajo del marco del sector cultura del año 2010. Esta es la fuente de esta data, de la ejecución, del presupuesto. Viene de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, se llama Consulta Amigable, actualizado al 22 de agosto, actualizado el miércoles pasado. Una precisión también adicional: la última barra es del año 2008, que está en curso, digamos, no es salvo los otros años, el 2008 no es el final. Eso es el equivalente, digamos, de lo que el presupuesto público para el sector cultura. En los 9 años de operación, digamos, hay un promedio de 514 millones de soles, que equivale al 0.35% del presupuesto total. Vemos un repunte, si vemos, digamos, el promedio de 0.35%, claramente en el año 2015 casi se duplica esa cifra. Eso fue algo muy excepcional. Eso se debió a la construcción del nuevo Museo Nacional, que casi duplicó la cifra por ese mismo proyecto de inversión, que tenía por objeto cortar o reducir la gran brecha que existe en infraestructura en materia de protección de las colecciones de bienes arqueológicos e históricos que tiene el Perú, y en cuanto también en materia de centros de investigación. Pero el sector cultura, la idea esta, y es la materia que nos ocupa hoy día, son sitios arqueológicos. Todo ese dinero no se aplica a sitios arqueológicos. El sector cultura, y recientemente incluye también al Canal 7, ¿no? Instituto de Radio y Televisión del Perú, Biblioteca Nacional, Archivo Nacional, Archivo General de la Nación y el Ministerio de Cultura. Vamos 10 minutos. Gracias. Esta barra color naranja se refiere Ministerio de Cultura únicamente, 0.29% en promedio. Igual, no se refiere para sitios arqueológicos. El Ministerio de Cultura hay un viceministerio de interculturalidad. El Ministerio de Patrimonio Cultural también se involucra en actividades de industrias culturales. Tampoco se aplica para sitios arqueológicos exclusivamente. A partir del año 2015, en las normas del sistema de presupuesto, se creó la categoría presupuestal 132, denominada puesta en valor y uso social del patrimonio cultural. Este porcentaje sí refleja el dinero público destinado al patrimonio cultural, a cargo del Ministerio de Cultura, 183 millones. Pero aquí hay sueldos, aquí hay adquisición de vehículos, todos los gastos. Aquí está el costo de las evaluaciones para obtener un CIRA o un proyecto, todo el costo que implica el desarrollo de las actividades de competencia del Ministerio están incluidos aquí. No se refiere a dinero que va exclusivamente a proyectos de inversión y conservación del patrimonio cultural, no. Esta es la cifra. Pero tampoco es todo para el patrimonio arqueológico, porque también está para el patrimonio histórico, es decir, virreinal y republicano.
¿no? Entonces vemos un 0.03% en promedio que se destina para proyectos de inversión. Vemos las cifras del total de sitios arqueológicos. El desafío es inmenso. Ningún Estado, ningún Ministerio de Cultura del mundo podría hacerlo solo. Aquí se refiere a las capacidades. ¿Se recuerdan en la barrita anterior, ¿no? de la cuenta específica denominada monumento histórico, la naranja? Esta se refiere a la ejecución presupuestal de esa cuenta. En promedio, salvo el año 2014-2015, que se llegó a una ejecución histórica y casi total de todo el presupuesto, los otros años no. Había un promedio anual de 65, ¿no? Casi 66% de ejecución. Y ya de por sí había muy poco dinero y no se pudo gastar todo. Estas rayas rojas, digamos, quiero graficar el impacto político sobre la ejecución. Marca la línea de cambio de gobierno, ¿no? En julio del 2011 entró un nuevo gobierno, ¿no? Julio de 2016 un nuevo gobierno, y en marzo de este año, fines de marzo, renunció el presidente y subió otro. Entonces ahí vemos cómo el corte del tema político rompe la tendencia hacia arriba, inmediatamente. Hay un tema también de institucionalizar las capacidades. Tomando en cuenta las cifras, tomando en cuenta los recursos y capacidades que tiene el Estado, y tomando en cuenta el potencial que representa el patrimonio cultural, es necesario, urgente, evaluar las reglas. Pero claro, antes de evaluar la regla, es decir, no bastaría, no sería suficiente fortalecer a la entidad pública, dotarle de mayor presupuesto antes de cambiar las reglas del juego. No va a ser suficiente. Pongamos en primer punto, en materia, ¿no?, de recursos. La UNESCO recomienda que el presupuesto público destinado al sector cultura sea 1%. Sería como triplicar el monto actual. Pero tenemos que ver todo ese monto. El sector cultura tiene muchas funciones. Eso implicaría que para la cuenta específica, número 7, monumentos históricos, se elevaría únicamente al 0.08%. No sería, igual quedaría insuficiente. Y otro dato importante, a fines de 2016, el Ministerio de Cultura aprobó su primer programa, su plan estratégico, es el denominado PSEM, es el Plan Estratégico Sectorial Multianual de 2017 y al 2021. Y el escenario apuesta, que el propio Ministerio de Cultura determina a qué apuesta debemos apuntar en materia de puesta en valor y en uso social, es llegar al 1% de los sitios arqueológicos en el año 2021. Claro, tomemos en cuenta los recursos existentes, las capacidades existentes, pero ¿eso realmente es una meta aceptable para todos nosotros? ¿Querer poner en valor y en uso social únicamente el 1% de sitios arqueológicos? ¿Qué hacemos con los otros 99? ¿Están sentenciados? Faltan 5 minutos. Gracias. Yo creo que tenemos que partir, muchas gracias por el aviso. Hay que dar un paso atrás y pensar, digamos, comenzar en lo básico, ¿no? En cuestión de sitios arqueológicos. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Dónde se originan las amenazas? Las amenazas, digamos, un bien arqueológico es como, digamos, en sentido práctico, si uno no cuida su carro, si uno no lo usa, si uno no lo mantiene, si uno no cuida su casa, no pones llave a tu casa, dejas la puerta abierta, van a entrar a robar. Entonces, ¿cuál es la principal manera de prevenir las amenazas? Tráfico ilícito de bienes culturales, tráfico e invasión de terrenos, obras sin autorización del Ministerio de Cultura, desastres naturales, erosión por el paso del tiempo. La clave no es lo que diga la ley. No, la clave no es simplemente declararlo, delimitarlo. Vemos que la ley lo protege muy bien, pero vemos las cifras. La clave es el uso. O sea, tiene que haber una reforma en el sentido que la prioridad es darle uso a los sitios arqueológicos. Pero claro, los sitios arqueológicos, los inmuebles arqueológicos son bienes especiales, son bienes protegidos. No los puedes, digamos, usar de la misma manera que uno puede usar
nuestra vivienda. Por eso, dentro de la reforma tiene que pensarse en un nuevo concepto de gestión, ¿no? Lo que llamamos gestión cultural de sitios arqueológicos, entendido como un proceso permanente en donde se interrelacionan, interactúan todos los elementos que se requieren para llegar a la sostenibilidad, tanto cultural y económica, de un sitio arqueológico. Y la lista es muy larga. Y la lista, como vemos, son también de competencia, unas son de competencia de diferentes sectores, dentro del mismo Ministerio de Cultura son competencia de diferentes áreas, dentro de la administrativa, de las áreas técnicas. O sea, el costo de transacción para poder llegar a acuerdo, para tener un objetivo, es muy complejo. Y para todo eso se necesita financiamiento y capacidades. Conservar un sitio arqueológico es una especialidad y necesita de capacidades específicas. Y también para el tema, digamos, del saneamiento legal. Ahí entra un abogado, entre otras cosas. Y avanzo más rápido. En el año 2015, el Ministerio de Cultura, viendo estas preocupantes cifras y viendo, digamos, el futuro, propuso un cambio en las reglas de juego de la política cultural. Que, digamos, estoy duplicando la primera tabla, estoy marcando en rojo qué implicaba este cambio del decreto legislativo 1198. Es permitir al sector privado administrar la propiedad, ni las condiciones de intangible, inalienable, imprescriptible, ni las reglas de cómo hacer intervenciones arqueológicas. Simplemente permitir al sector privado poder administrar. Se generó un debate público muy intenso, muy intenso. Salieron caricaturas en los medios y a nivel nacional. Vemos en punto verde el caso específico de regiones en donde tanto gobernadores regionales o alcaldes mandaban cartas al Congreso y al Ministerio de Cultura apoyando la iniciativa. Cusco, en cambio, claramente su posición fue contraria. Es interesante, digamos, ver, además porque, y especialmente en la costa norte donde nos encontramos, donde hay experiencias de alianzas público-privadas muy exitosas, y además creo que en términos arqueológicos es la zona en la que ha habido mayor investigación, mayor avance en todo el Perú. Y claramente se ven los beneficios y claramente por eso vino este apoyo. Para no extenderme más, finalmente, en las conclusiones. La data, la realidad exige que la política cultural deba ser evaluada, repensada. No podemos quedarnos con lo mismo. Y fue parte del debate del 1198. Reconocer esta debilidad no implica que el Estado está renunciando a su rol protector. Justamente, en función del rol protector y en términos de políticas públicas hay que hacer un cambio. Las reglas vigentes impiden avanzar en la protección de mayores sitios arqueológicos. Aquí tiene que haber una alianza a todo nivel. Y es un tema también conceptual y estructural. La Oficina de Cooperación del Ministerio de Cultura se llama Oficina de Cooperación Internacional. No es la palabra nacional. Es un tema estructural, es un cambio importante, pero necesario. Y al no avanzar en la protección del patrimonio cultural, también estamos perdiendo una gran oportunidad. Un minuto. Los casos exitosos, hay casos exitosos de alianzas público-privadas en materia de conservación, inclusive que han costado mucho y por eso son tan pocas, por las reglas de juego vigentes. Y son casos muy exitosos en lo que es un ejemplo para romper el paradigma que conservación es incompatible con la inversión. Y la nueva política, para terminar, tiene que reconocer que la forma más eficaz de proteger es darle un uso acorde a su naturaleza protegida para que genere externalidades positivas en la comunidad, para generar desarrollo económico y cultural. Y esta es la gran ventaja comparativa que tenemos como Perú a nivel global. Mediante alianzas público-públicas, entre entidades públicas, por ejemplo, en la cifra, 30 segundos, en la primera tabla sobre sitios arqueológicos abiertos al turismo, en la segunda tabla, 73, solo uno de ellos es administrado por una municipalidad.
Los 72 luego son administrados por el Ministerio de Cultura. Digamos, hay desarrollo. Esto implica no solamente permitir al sector privado administrar sitios arqueológicos, sino también incentivar que otras entidades públicas entren y formen alianzas para tener una gestión cultural con todos los elementos necesarios para avanzar y tratar de subir la aguja. Es un desafío de los sitios que están protegidos y en uso y en beneficio de la población, la economía y la cultura, ¿no? Muchas gracias.